¿Les ha pasado que por ira han dicho o han hecho cosas de las cuales después se arrepienten? O que cuando sienten ira parece que se les nubla la mente y lo único que quieren es herir y lastimar al otro, aunque saben que no es correcto hacerlo. O incluso les ha pasado que por estas reacciones violentas y agresivas han perdido relaciones, han perdido parejas, amigos o incluso las relaciones con sus familiares, con sus hijos, se están viendo afectadas por estas conductas impulsivas. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este espacio de sanación y transformación. Mi nombre es Aday Guzmán, soy psicóloga clínica y en esta ocasión vamos a hablar sobre la ira y sobre he vivido situaciones en donde he respondido desde la ira, en donde mis reacciones han sido completamente desreguladas, en donde a través de mis palabras pude haber agredido a una persona, pude haber lastimado a una persona y aunque mi intención no era esa, aunque mi intención no era lastimar al otro, la ira aparecía y yo simplemente no sabía qué hacer con ella. La ira de cierta forma me dominaba o se apoderaba de mí y después de reaccionar aparecía la culpa, el arrepentimiento, la sensación de haber sido una mala persona por haber reaccionado de esa forma. Por supuesto, esto también generaba conflicto en ciertas relaciones que yo tenía en mi vida. Si esto también te ha pasado a ti, quiero decirte que no estás sola, que no estás solo, que la ira es una emoción completamente natural, pero es una emoción que debemos aprender a gestionar, porque si no aprendemos a gestionar la ira, podemos dañarnos a nosotros mismos o dañar a otros de forma significativa. Junto con eso, también quiero decirte que si tú has pasado por estas experiencias, es importante reconocer de dónde viene la ira, porque la ira no aparece porque sí, la ira aparece por una razón y en este video vamos a conversar un poco sobre de dónde podría estar apareciendo la ira y también vamos a aprender lo poderosa que es esta emoción, porque en mi proceso personal he logrado aprender que la ira es una emoción completamente poderosa, con muchísimo potencial. Vamos a aprender a darle la vuelta a esa emoción para que en lugar de que se vuelva una emoción que nos autodestruye o que puede destruir a otros, sea una emoción que nos ayude a transformarnos. Aunque tener este tipo de reacciones agresivas o impulsivas tiene muchísimo que ver con procesos mentales, con procesos hormonales y procesos neurológicos de los cuales nosotros no somos 100% conscientes, la ira también es una emoción que nos está hablando de algo mucho más íntimo, de algo mucho más profundo que netamente un proceso cerebral. ¿A qué me refiero con esto? Detrás de la ira puede haber miedo, puede haber dolor, puede haber sensación de injusticia. Yo puedo reaccionar desde la ira porque internamente estoy sintiendo mucho temor. Les doy un ejemplo. Yo puedo reaccionar desde la ira con mi pareja porque cuando mi pareja hace cierta acción, yo tengo el miedo profundo de que mi pareja me vaya a dejar o de que soy reemplazable o de que no soy suficiente. Por eso cuando mi pareja hace cierta acción, la reacción instantánea que tiene mi cuerpo es atacar, porque de esa forma mi cerebro cree que me estoy defendiendo, que me estoy protegiendo de ese miedo que me da poder pensar que mi pareja me puede abandonar o me puede reemplazar o que no soy suficiente. Entonces estaríamos hablando de que la ira aparece como una respuesta a un miedo muy profundo. Ahora, si vamos un poco más atrás, eso quiere decir que detrás incluso de esa ira está el miedo y detrás de ese miedo hay dolor. Hay un dolor más profundo que yo estoy camuflando a partir del miedo y que además estoy camuflando a partir de la ira. ¿Cuál es el dolor? Yo tengo un dolor profundo en donde en algún momento de mi vida yo llegué a sentir y llegué a creer que no soy una persona suficiente, que no soy una persona valiosa, que no soy digno o digna de ser amado o amada. Y ese dolor tan profundo es el que me hace sentir tanto temor y por ende reaccionar desde la agresividad o la impulsividad para protegerme. Cuando quizás el problema no es mi pareja, ni la reacción que está teniendo mi pareja, ni la conducta que tiene mi pareja, que me genera tanto malestar, tanto miedo, tanta rabia, sino quizás la raíz de todo lo que yo estoy experimentando es un miedo interno que yo no he trabajado.
La ira también puede ser una reacción que aparece como respuesta a la sensación de que hay límites que se están sobrepasando y que no deberían ser sobrepasados. Si yo reconozco que mi pareja, por ejemplo, está sobrepasando límites que no se deberían sobrepasar porque me hacen sentir vulnerable, me hacen sentir humillada, me hacen sentir maltratada, entonces es normal que mi cuerpo busque una forma de defenderse. Mi cerebro va a interpretar la situación como una amenaza. Esta persona, a través de sus acciones, a través de romper límites que no deberían romperse, me pone en una situación de peligro. Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Reacciona desde el ataque. Entonces, la ira aparece como una respuesta de autoprotección. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué crees tú que es lo que está detrás de tu ira? ¿Es miedo? ¿Es dolor? ¿Es sensación de injusticia? ¿Es la conciencia de que se están traspasando límites que no se deberían estar traspasando? Si tú identificas de dónde viene la ira o qué es lo que la detona, el siguiente trabajo sería trabajar con eso que te está generando esas reacciones violentas y agresivas, en lugar de seguir actuando de forma violenta, porque ya sabemos que no es sano, o en lugar de huir de la situación y simplemente ignorar la ira. Nuestro trabajo sería reconocer de dónde viene y sanar lo que la está provocando. Por supuesto que en esos momentos en donde aparece la ira y es secuestrada nuestra amígdala, necesitamos tener herramientas, recursos, técnicas que nos ayuden a procesar ese momento en donde nuestra emoción subió hasta su tope y podemos llegar a tener reacciones impulsivas o agresivas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Para esto, como técnicas, quiero compartirte primero la técnica del hielo. La técnica del hielo o del frío es una muy buena técnica que nos ayuda a regular nuestro sistema nervioso. Cuando estamos desde la ira, desde esta emoción tan intensa, todo nuestro sistema nervioso está alterado. Es importante tener en cuenta que estas técnicas que voy a compartirte es necesario que las utilices antes de reaccionar, antes de decir una palabra, antes de insultar a la persona, antes de tener algún gesto o algún comportamiento agresivo. Antes de reaccionar, vas a utilizar las siguientes técnicas. Primero, la técnica del hielo o la técnica del frío. Vas a ir al baño o vas a ir a la cocina y vas a poner tus manos sobre el agua fría. Vas a dejar tus manos allí hasta que estén frías y vas a empezar a colocar tus manos frías detrás de tus orejas, en tu nuca, en tu pecho, siempre sobre la piel. Vas a hacer este ejercicio del frío 3 minutos, 5 minutos. Si ves que sigues muy alterado después de 5 minutos, vas a continuar haciendo el ejercicio del hielo. Vas a seguir en el baño, simplemente mojándote tus manos y poniéndote el frío en estas zonas. El frío va a hacer que tu sistema nervioso se autorregule, que disminuya un poco la alteración que se generó por la reacción impulsiva. Mientras estás en ese lugar, mientras estás en el baño, mientras estás en la cocina, mientras estás en este lugar privado, contigo mismo, contigo misma, vas a empezar a expresar todo lo que quieres expresar en ese momento. La ira es una emoción válida y hay que validarla. ¿Qué vas a hacer? Permitir que salga. Entonces vas a empezar a decir todo lo que te gustaría decirle a esa persona, todo lo que te gustaría decir por esa situación, lo vas a expresar en voz alta, lo vas a decir. Estoy enfadado con esta persona porque me hizo esto, no entiendo cómo esta persona es capaz de decirme tal cosa. Vas a empezar a expresar. Expresar también va a hacer que esa tensión que se acumula en tu cuerpo empiece a disminuir, pero lo vas a hacer en privado, porque ya sabemos que si hacemos esto enfrente de esa persona, lo que vamos a hacer es arrepentirnos, porque o vamos a lastimar a la persona, o nos vamos a lastimar a nosotras mismas, o vamos a llevar la situación a un extremo que no es saludable. Entonces vas a hacer el ejercicio de expresión, pero en soledad, en el baño, en la cocina, donde nadie te escuche. Lo vas a hacer contigo misma. Una vez hayas hecho el ejercicio del hielo y hayas hecho el ejercicio de la expresión, te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué razón esta situación me alteró tanto? ¿Cuál es el motivo para que esta situación o esta persona me hayan llevado a este nivel de reacción?
Y aquí quiero que seas muy honesta y muy honesto contigo mismo. Te vas a responder, ¿qué es lo que hay detrás de la ira? Esta es la pregunta poderosa. ¿Qué es lo que está detonando tu ira? ¿Se transgredió un límite? ¿Eso que la persona hizo transgredió un límite que para ti no se debe transgredir? ¿O eso que la persona hizo activó en ti un miedo? ¿O eso que la persona hizo o eso que la situación está detonando activó en ti un dolor, una herida profunda? Una vez tú tengas esa respuesta, vas a utilizar una técnica que yo valoro mucho y aprecio mucho. Es una técnica que a mí me ayudó demasiado con el manejo de la ira y es la autocompasión. Tercera técnica que vamos a utilizar, la autocompasión. En ese momento vas a tener una conversación honesta y vulnerable contigo misma. Una vez que tú sepas, esta ira viene de el hecho de que esta persona transgredió un límite. Mi ira viene de un miedo o mi ira viene de un dolor profundo. Vas a tener una conversación con la verdadera raíz. Entonces, ¿qué voy a hacer con la conciencia de que esta persona ha transgredido un límite que para mí es importante? ¿Qué voy a hacer con la conciencia de que esto que está pasando me activa un miedo? ¿Qué voy a hacer con la conciencia de que esto que está pasando me activa un dolor profundo? Te doy un ejemplo. Si la ira aparece porque tengo miedo a ser abandonada, entonces vas a hablar contigo misma y te vas a decir, yo sé que reacciono de esta manera porque tengo miedo a ser abandonada, pero yo no puedo ser abandonada por mí misma. Si una persona se va de mi vida, lo superaré y lo enfrentaré, pero nunca me voy a abandonar yo a mí misma. Si la ira aparece porque una persona transgredió un límite que es importante para ti, entonces puedes hablar contigo misma y decirte, entiendo que la ira aparece porque esta persona ha transgredido un límite que para mí es fundamental. Voy a hablarlo con esta persona y si se soluciona, perfecto, lo resolveremos. Pero si esta persona sigue transgrediendo este límite, yo tendré que tomar otras decisiones porque no es sano para mí estar en un lugar donde siento que estoy siendo transgredida. Si la ira aparece por un dolor profundo, entonces vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a hablar con ese dolor, vas a reconocerte qué es lo que te duele. Si te duele la idea de que, no sé, no eres suficiente, entonces vas a hablar con esa parte de ti que siente que no es suficiente. Y en ese momento de ira le vas a decir, eres suficiente, yo estoy aquí contigo, para mí eres valiosa o para mí eres valioso, para mí tú eres capaz, para mí eres digna de ser amada. Vas a hablar con esa emoción. Todo este proceso que acabamos de aprender, la técnica del hielo para regular el sistema nervioso, la expresión verbal también para ayudar a liberar un poco de tensión y la técnica de autocontención o autocompasión son técnicas que te van a ayudar a que la ira disminuya y a evitar reaccionar desde ese lugar para después arrepentirnos. Por supuesto, estas son técnicas que vamos a tener que utilizar varias veces. No va a ser suficiente utilizar esta técnica una vez al mes. Si tienes muchas reacciones impulsivas, tienes que utilizar esta técnica la mayoría de las veces que sea posible. Entre más utilices esta técnica, pues más herramientas vas a tener para gestionar la ira cuando ella aparezca. Como te decía, la ira no es mala, la ira, como te decía, la ira es una emoción como cualquier otra, es una emoción completamente válida, pero también es una emoción completamente poderosa, porque la ira nos muestra que hay cosas mucho más profundas que nos duelen y que nos afectan. Y nuestro foco de atención tendría que irse a sanar y a reconocer qué es eso que tanto me está afectando para llevarme a reaccionar de estas formas. La ira es una emoción que nos muestra el camino hacia dónde tenemos que ir para sanar cosas muchísimo más profundas de lo que pensamos. Entonces, no juzgues la ira, no te sientas mal por tener reacciones impulsivas o agresivas. Claramente tenemos que hacernos responsables de nuestras reacciones, más cuando con nuestras reacciones nos hemos lastimado nosotros mismos o hemos lastimado a otros, a quienes amamos. Tenemos que hacernos responsables de eso, pero la ira está apareciendo para mostrarte que hay algo más profundo que tienes que sanar. Date la oportunidad de hacerlo y te aseguro que la ira va a ser el mejor regalo que pudo haber aparecido en tu vida, porque te va a llevar justo a donde tienes que ir. Último, quiero decirles que si ustedes consideran
que el manejo y el control de la ira se está llevando a un límite que está siendo muy difícil para ustedes controlar o gestionar esta emoción, que ya se han generado situaciones que no han sido saludables, que hay relaciones que están en riesgo por sus conductas impulsivas. Entonces yo los invito a que inicien un proceso psicoterapéutico con un profesional que los pueda acompañar, que los pueda guiar y que puedan ayudarlos a reconocer qué es lo que hay detrás de esa ira para poder sanar. Espero que esta información haya sido útil para ti. Me encantaría que intentaras poner en práctica las herramientas que hoy aprendimos. Permitas reconocer que detrás de la ira hay algo muy valioso y es tu paz a través de la sanación, tu paz a través de soltar cosas que no son sanas para ti, que no son buenas para ti. Gracias por escucharme. Les mando un abrazo como siempre y hasta la próxima semana. Adiós.